Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos concede. Hoy, junio 23, siendo las 6:30 de la mañana, damos gracias al Señor porque Él nos concede un día más, un día más. Cada vez que declaro esta palabra, un día más, recuerdo inmediatamente a un salmista de apellido Calvetti que sacó una canción en su oportunidad mostrando que a veces tomamos los días como que son normales, un día como que es normal que yo esté viviendo y no es así. Es un día más de bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios y cómo no agradecer a Dios por este nuevo día que Él nos concede. Le recomiendo esa cancioncita que la busque por allá y de verdad que es bien especial, ministra mucho un día más. Yo quiero dar inicio con un texto que está en Josué capítulo 1, muy conocido por todos nosotros, muy conocido, pero sé que le va a bendecir, así como me bendice cada vez que lo leemos y lo leo. Dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor estará con nosotros a donde vayamos. Qué bendición, qué respaldo el que el Señor esté con nosotros y en nosotros. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial, un hermano, un amigo, un ministro de Dios, nuestro amigo y pastor, espérame aquí, ¿dónde está? Dios mío, Señor, esto suele pasar. Ok, Pastor Ángel Mauricio García, pastor, muy buenos días, bienvenido a este Café de Reino, un devocional que Dios nos permite para la edificación de la iglesia. Bienvenido, pastor. un abrazo fuerte, un saludo muy especial a toda la congregación, a las personas que en esta hora se conectan por esta vía, eh, en el buen deseo de compartir este buen cafecito. Esta es la Eso, mejor aquí lo manera tengo. de arrancar eso, importante. Damos gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque nos permite conectarnos con esta tecnología, poder acercarnos, poder compartir las cosas que Dios trae a nuestros corazones para la edificación de la iglesia. También es un Así es, placer, pastor. pastor. Gracias, pastor, a usted por decir sí a la invitación de este café. Como siempre lo he expresado, es una excusa de Dios para seguir siendo edificados. Amén. Y bueno, damos gracias al Señor que nos concede uno más, un café más para la edificación, para el crecimiento de la iglesia. La medida que tenemos es alta, es la estatura, la plenitud de Cristo. Entonces, con base en esa medida, creo que tenemos buenos cafés por delante, pastor. Amén, amén, así es, así es. Bueno, Hoy, pastor, hoy, hoy tenemos un tema, hoy tenemos un tema, pastor. Sabemos que su merced también tiene unos compromisos y hoy vamos a hacer un tema con bien cargadito, en un tiempo amén, preciso y damos amén, gracias al Señor. El tema de hoy, amén, pastor, el tema de hoy es lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir amén. a Cristo, pero antes de iniciar, déjenme saludar a las personas que ya están conectadas. Sea usted bienvenido, bienvenido a este café. No deje de darle compartir para que otros también tengan la oportunidad a través de las redes sociales tomarse este café de reino con nosotros. Así que no deje de hacerlo. Bienvenido. Pastor, ¿qué te podemos decir con este tema, lo que cuesta seguir a Cristo? Sí, pastor, tuve una inquietud y ya lo conversábamos eh, acerca del tema de cómo miramos a veces la palabra, cómo la entendemos, ¿no? El tema es lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a trabajar con una base bíblica en Lucas capítulo 14
del 25 al 33. Vamos a leerlo. Sí, podemos leerlo, Pastor, pero antes quisiera hablar de un concepto de lo que es la fe. Me llamó mucho la atención este último café que usted compartía con nuestro buen amigo, el pastor Nelson Ángel, eh, hablando de la fe, del tema de la fe. Sí, esa palabra quedó de alguna manera siempre gravitando y dije, vale la pena conectar un poco más, ¿verdad? Y dar un poco más de continuidad. Y analizando un poco, y llega a mí esta palabra, hay una palabra, como decíamos, una palabra griega, ¿sí? Que define o ilustra el tema de la fe. Porque a veces el creyente piensa en la palabra fe y ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo nace la fe? Yo quiero tener fe, me gustaría tener fe. Cuando la Biblia habla de los hombres y las mujeres que vieron milagros porque tenían fe, yo quisiera experimentar milagros, yo quisiera ver milagros, pero ¿cómo hago para acceder a esa fe? ¿Cómo me aproximo a eso que pareciera ser tan intangible, a algo que yo pueda entender y visualizar mejor? Yo creo que este concepto de la palabra pistis, que es una palabra originalmente en el griego, cuyo raíz significado en el mundo antiguo bíblico es traducido como fe. Pero en aquel entonces esa palabra no se usaba exclusivamente para lo que era la interpretación espiritual de la fe, sino que era una palabra bastante común, bastante utilizada en la sociedad. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, hay algo aquí interesante. Era una palabra muy común, una palabra práctica. ¿Sí? Al principio no era una palabra religiosa. Ahora, el concepto de esa palabra iba usada para expresar de manera cotidiana la confianza, la fidelidad, la lealtad, la garantía, el compromiso y la confiabilidad. Es decir, que deja entrever muy claramente que al ser una palabra cotidiana que expresaba, puedo confiar en alguien. Es decir, en la medida de que yo conozco a alguien, puede haber en mí esa confiabilidad, esa confianza. Por ejemplo, si alguien pudiera decir de usted, ¿puedo hacer un negocio con el pastor Ángel? Pues voy a preguntar a alguien que no lo conozca, alguien que sepa de su testimonio, de su estilo de vida, puede decir, wow, sí, mira, vas muy bien, puedes hacer negocios con los ojos cerrados. Es un hombre íntegro, es un hombre de principio, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que no te va a cambiar las reglas del juego más adelante, que no te va a salir con algo, que no te va a cumplir lo que te promete, que va a cumplir con los lapsos y con los tiempos en que ustedes han pactado el negocio que hayan pactado. Y aun cuando el negocio por alguna circunstancia no fuese bien, siempre vas a lograr tener un negocio satisfactorio con él. ¿A causa de qué? De que es una persona cabal, que es una persona cumplida. Esa reputación genera confianza en las personas que no conocen. ¿Sí? Muy diferente es cuando la persona no conoce. Es difícil confiar en alguien en que usted no conoce. Es muy difícil uno desarrollar confianza en gente que no hemos visto nunca y que yo lo ilustraba de una manera muy práctica, ¿no? Hoy por hoy, comprar, pastor, a través de las vías online, ¿sí? A través de estas plataformas es bastante común. Pero percatémonos de un detalle. Cuando nosotros entramos a estas plataformas, lo primero que vemos es un renglón que habla de la clasificación de ese vendedor, ¿sí? De la reputación. Y no solamente de la reputación, el número de ventas concretadas exitosamente. Habla de que además hay una lista de comentarios, las opiniones de las otras personas. Entonces nos damos cuenta que esa es una persona confiable o no confiable según lo que estamos conociendo de él.
a través de otras personas y a través de los hechos. Entonces, cuando nosotros llevamos este concepto, ¿verdad? A lo que es la parte espiritual, y nosotros decimos, a medida de que yo puedo ir conociendo de Dios, a medida de que yo voy conociendo de la persona del Señor Jesucristo, evidentemente voy a ir desarrollando una confianza natural, espontánea, no forzada, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, qué importante es tener esto en cuenta, porque la fe comienza a tener un sentido, un origen, es una consecuencia del conocer. Entonces, si bien la palabra es clara y dice que la fe viene por el oír de la palabra es la manera a través de la cual nosotros los seres humanos nos conectamos con Dios, a través de su palabra. En la medida que nosotros tenemos ese contacto con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro guía para revelar, porque cada día, pastor, yo creo que a usted le pasa, me pasa a mí, y nos está pasando a todos los discípulos, es que a medida de que nosotros avanzamos en este camino, el Señor nos sigue revelando cosas. No para de revelar su palabra, no para de revelarse a nosotros. Pareciera que cobra cada día más nitidez, más sentido. Por eso se compara nuestro proceso a la aurora de la mañana, cuando comienza a aclarar el día. Entonces, ahora, qué interesante es, pastor, porque es un acercamiento a la fe de una manera un poco más clara, un poco más entendible, me deja un camino, una ruta de cómo comenzar y cómo voy a mirar. Si nosotros echamos un vistazo a los milagros que, que vemos y lo vemos desde la perspectiva de Pistis, nos ayuda a entender que esa gente tenía un conocimiento de Dios, tenía una confianza desarrollada en ellos, producto de qué, producto de esa reputación, ¿sí? Posiblemente no estaban entendiendo todo, posiblemente podían haber temores. A mí ese episodio, uno de los pasajes favoritos, me encanta, me fascina, es el que ustedes trataban la vez pasada. La mujer de flujo de sangre que wow. tenía ese conocimiento. Me llamó la atención eso, pastor, porque ese conocimiento genera esa confianza, ¿sí? Y ese ejemplo que su merced trae de estas páginas online de ventas y todo esto que uno observa ahí, las estrellitas, ¿no? Que generan confianza. No, es que tiene una calificación 4.7, una calificación 4.8, porque algo que me enseña esta mañana es que esa palabra pistis, que es una palabra cotidiana de su momento, podríamos entonces traerla hoy, decir, sí. Oye, la página tal es pistis, o no. O sea, la página tal es pistis o no. La página tal tiene esa confianza, si es confiable, si es fiable, y entonces le dirá, mira la calificación, 4.8, bueno, ok, 4.9, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que esa confianza que genera es dada a un conocimiento que la gente tiene de esa página en este ejemplo. Hace 8 días que teníamos también el café, esta mujer de flujo de sangre tenía un conocimiento que genera una confianza, si tan solo tocar el borde del manto, ¿sí? Y estudiamos la verdad que en el borde del manto, según lo profético, eran las alas que realmente habla de la salvación. Por eso ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Qué confianza, ¿no? Y tremendo, porque ella no pidió una cita a sus discípulos, que le agendaran una cita. Ni siquiera esperaba que el Señor impusiera manos sobre ella. Ella no esperaba que el Señor Jesús la tocara. Ella no esperaba nada. Esta mujer además había un grado de convicción en ese conocimiento. Ella estaba convencida de tal manera que ella se arriesgó su vida, llega al punto y dijo, es ahora o nunca. Así es. Y va es por el manto, va derecho a su misión. No lo duda, no hay sombra de duda en ella. Pastor, es fascinante. Claro, por supuesto, pero pastor,
con respecto a nuestro tema de hoy, que Sí. esto, mire, si uno no tiene aquí el control del café, pastor, le va a pasar a usted y me va a pasar como al pastor Nelson, que es puro desayuno de reino. Sí, sí, Y es termina siendo un correcto. almuerzo de reino, ¿sí? No un café. Así es, así Por es, eso lo así que es, el pastor. tema de hoy, pastor, por eso lo que nos cuesta seguir a Cristo, porque lo que nos cuesta su plataforma es esa pista, esa confianza. Sí va a tener un costo, pero debo tener esa confianza, ¿sí? Así Así es, que quiero ir al texto, es cierto, en Lucas así es. capítulo 24. Si merced gusta, lo leemos completo o vamos leyendo por partes y lo vamos haciendo de manera expositiva. Sí, podemos irlo leyendo por parte, pastor. Ok, entonces vamos a ir aquí al versículo, aquí lo tengo, capítulo 14 de Lucas, del versículo 25, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser Mi mi discípulo. discípulo. Dice, no puede ser mi discípulo. Vamos a darlo hasta ahí. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, pastor? Pastor, yo pienso que inclusive un poquito antes Sí, hay una ok. invitación, es una invitación general de que hace el Señor Jesús a todo el mundo. ¿Sí? Y entonces esa multitud que le sigue, ¿sí? Él podía percibir que había en medio de esa multitud sus discípulos y había distintas motivaciones Ah, en el corazón de la como gente que hoy, estaba allí. como hoy. Como hoy día, hoy es perfectamente igual. En los lugares multitudinarios, en los estadios llenos, ¿sí? Vamos a encontrar distintas motivaciones, distintas maneras de enfocar las cosas. Entonces, me llama la atención porque él percibe que había un gran número de personas que no estaban entendiendo esto, que no estaban entendiendo el origen. Y por eso se produce de pronto esta palabra que es como un sacudón, ¿sí? Wow. Es un sacudón, es como que, hey, despierten porque esto no se trata de venir y tomarnos un café, esto no se trata de venir y hablar y que ustedes se sientan deleitados. La iglesia históricamente ha sido un lugar acogedor donde la gente puede ir y hacer vida social, pero eso no es la salvación, eso no es lo que va a ayudar a que la persona crezca y se desarrolle en Dios. Entonces, Ese no es el cuerpo, ese no es el correcto, organismo vivo, ¿sí? así es. Infortunadamente se ha tomado en algunos lugares como la parte social que nos expresa, ¿sí? Como la parte donde me siento bien. Sí, y le pueden decir a uno, qué agradable es, esta gente es muy amable, ustedes cantan muy bonito, yo lo he escuchado durante años cuando la gente se expresa de esa forma. Quizás nosotros también comenzamos un poco así, pero a medida de que fue transcurriendo el tiempo fuimos dándonos cuenta de qué era lo esencial y de qué se trataba todo esto. A medida de que nosotros íbamos conociendo al Señor Jesús, íbamos viendo realmente, comenzamos a dejar de ser aspirantes y nos convertimos en discípulos. Creo que ahí hay una transición. Sí, Por señor. supuesto, mire, pastor, hubo algo que, estudiando un poco esta palabra, creo que el Señor Jesús acá pareciera ser fuerte. El contexto que él usa más adelante sobre lo que es la cruz es un contexto fuerte porque como nosotros sabemos en nuestros días no hay crucifixión. La crucifixión, nunca hemos visto a alguien crucificado. Era algo bastante dantesco, era muy cruel, era muy duro. Inclusive aún a sabiendas de que eran criminales, delincuentes, ¿sí? Pero la gente de la época sí sabía lo que esto era. Entonces, como no había conocimiento del reino de los cielos en ellos, no podían entender de lo que el Señor Jesús les estaba pidiendo un poquito más adelante. No lo iban a comprender. Pero los discípulos, a pesar de sus dudas, con el conocimiento, lo seguían. ¿Sí? Entonces, pastor, continúe, porque me estoy adelantando. Pastor, sí. Mira, a mí me llama la atención ese sacudón que Cristo le da a los discípulos, a las multitudes, ¿sí? A las multitudes, porque cuesta seguir y cuanto cuesta usted debe de conocerlo para decir, oye, yo sé que cuesta seguir a Cristo,
pero en Él tengo toda mi confianza, ¿sí? Porque sé que no miente. Y el Señor confronta a las multitudes diciéndole, si alguno viene a mí, es opcional, yo no lo estoy obligando. Así Si es. alguno viene a mí y no aborrece, wow. Mire, algo que yo entiendo, pastor, que nos sirve mucho, es que las escrituras no fueron escritas en nuestro idioma, fueron escritas en hebreo, arameo y griego koiné, que ya no existe. El griego de hoy no es el griego koiné de su momento, ¿sí? Que la escritura no fue escrita para los colombianos o para los suramericanos, para los venezolanos, no. La Biblia fue escrita para un pueblo puntual de la Asia Menor y en su tiempo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La escritura y fue escrita en una cultura, no la nuestra, ¿cierto? Por eso a veces cuando leemos las escrituras como que no encajamos muy bien y lo pasamos muy superficial. Sin embargo, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos permite introducirnos y sumergirnos un poco más, y hoy en día con la tecnología, mucho mejor. Pero cuando aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece, el que lo lee en castellano dice, pero ¿cómo así? Ese no es el Cristo que me enseñaron, que como que me tengo que aborrecer a mi papá, si fue el que me dio la vida, el que me dio de comer. ¿Cómo así que tengo que aborrecer a mi mamita? No, 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 no. ¿Y cómo así que tengo que aborrecer a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos? No, 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 no. Ese no es el Pareciera un Cristo. sinsentido. Claro, ese no es el Cristo. Pero cuando usted lo lee en castellano así, pero si usted se da la oportunidad de conocer para generar esa confianza, ese pistis, Sí. ahí la palabra en griego es miseo, que significa amar menos. Qué interesante. Interesante, Porque entonces interesante. usted ya lo lee diciendo, si alguno viene a mí, que es opcional, y no ama menos a su padre, no ama menos a su madre, no ama menos a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida. Esta palabra vida es psique, significa alma, no es esta vida biológica. Si no ama menos su vida, su propia alma, o sea, si no ama menos, si el amor que usted tiene por mí supera sus emociones, supera su voluntad, supera sus razonamientos, dice entonces aquí, si no es así, entonces no pueden ser mis discípulos. Ah, doctor. Entonces luego Sí, dice en este versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser nuevamente mi discípulo. ¿Qué podemos decir amén. desde la cruz, pastor? Pastor, es interesante porque la cruz no significa, portar la cruz no significa necesariamente llevar a cuestas una enfermedad necesariamente, porque esto puede acontecer también a los no creyentes, ¿sí? Un hogar disfuncional, esto también le puede acontecer a los no creyentes. Llevar a cuestas tiene que ver con el sometimiento voluntario de mi yo, ¿verdad? El sometimiento al señorío de Cristo en todas las áreas. Por ejemplo, eh, 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 tiene que ver más bien con el yo poder perdonar, por ejemplo, el yo dejar de ser egoísta, el yo de comenzar a cambiar mi mentalidad y comenzar a seguir al Señor, porque hay eventos, muchas veces la gente dice, llevar la cruz es, bueno, tengo una enfermedad y llevo esa cruz a cuestas. Sí, Eso sí, ¿no? pero eso puede acontecer a todo el mundo. En el caso del Eso, creyente tiene que ver con el sometimiento, ¿sí?, de su propia voluntad y someterse al señorío de Cristo. Creo que por allí comienza a tener. Ahora, qué interesante, porque lo habíamos comentado antes, es un sometimiento voluntario, es un sometimiento que nace de el conocer, ¿sí? Ese pistis, sí, yo quizás no estoy entendiéndote mucho, maestro, pero, pero yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo he visto que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el hijo de Dios. Sí, no estoy entendiéndolo todo, pero, pero voy a tomarla voluntariamente. oiga, No la voy a pastor. tomar, no la voy a tomar como un pesar,
no lo voy a tomar como una pena, como que bueno, me tocó. Hay gente que hace cosas, pastor, porque la mayoría lo hacen. Y entonces, ¿qué dirán de mí si yo no lo hago? Se ven Eso. como forzados, comprometidos. Eso también es otro caso, ¿sí? Pero en este caso viene de esa relación personal, viene Mm. de ese conocerse a sí mismo, ese postrarse delante del Señor Jesús y saber qué es lo que está fuera del orden y someterlo, ¿sí? Y someterlo. Pastor, creo que usted Perdón. tiene algo que decir y Sí, luego vengo con sí, algo más. sí. Sí, sí, porque es que a mí me llamó mucho la atención ayer que estábamos a través del WhatsApp, escucharle que ministró mi corazón en oír esto, y es que los romanos imponían la cruz. No, no es que si usted quiere, y recordé a Simón de Cirene cuando está observando a Jesús vía al Calvario y lo fuerzan, ¿cierto? A que tome la cruz y la lleve. Es una imposición de tomar la cruz. Así es. Pero en caso de Jesús, debo conocerlo, la importancia de conocer a Jesús para que genere ese pistis, para que genere esa confianza, ¿sí? Y entonces operen lo que él dice. Él dice también en Mateo 16, que es un versículo similar al que estamos leyendo en Lucas, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese, ¿sí? Ya es un deber. Aquí el negarse ya es un deber. Tome su cruz voluntariamente, ¿sí? Y sígueme. O sea, aquí ahora en Cristo es, Roma no me impone cruz, yo tomo la cruz. Así Y es. sobre todo, pastor, que en su momento los discípulos cuando están oyendo esto y los que lo están leyendo, cuando lo escribe los apóstoles, en el caso de Mateo y en el caso de Lucas, el médico, cuando escribe esto, ellos entienden que es la cruz. Yo me imagino la expresión de Teófilo cuando está leyendo el Evangelio de Lucas, porque es el destinatario de Lucas, ¿sí? Y yo me imagino cuando está leyendo este, Dios ¿Qué mío, es esto? Esto- cuesta, porque la cruz, ellos sabían, es muerte. O sea sí, que el tomar la cruz voluntariamente habla de sufrimiento que muchos no quieren. así es. Habla de Así es. injusticia, porque operan en injusticia en contra de los creyentes que toman la cruz, Así de es. menosprecio, de persecución, de aborrecimiento, ¿sí? Sobre todo Eh, en el tiempo de hoy, donde hay tantas corrientes de pensamiento que nosotros cuando mantenemos nuestros principios y nuestros valores, sin querer incomodamos, vamos a ¿sí? incomodar, vamos a ofender a gente. Por Pastor, eso necesitamos conocer a Jesús, porque los apóstoles en las experiencias que tuvieron en el libro de los Hechos, cuando salían de allá donde el Sanedrín y todos esos hombres y que los golpeaban y los gozosos, gozosos, los amén. dieron látigo por Sí, Cristo. sí. Parece locura para el mundo, Parece locura, pero eh, pero para ellos tenían todo el sentido a causa de la revelación que sí, tenían Señor. del conocimiento de Dios. Era tal que ellos tenían una claridad meridiana y por eso el Señor hacía grandes manifestaciones a través de ellos. Pastor, hay algo a mí me encanta relacionar la palabra. Hay un texto bíblico, solamente lo vamos a tratar por Claro que sí. encima, es bastante breve, que nos va a ayudar un poquito a tener un perfil de, de verle el sentido a esto. Pastor, pero Mateo, mientras usted lo tiene ahí, déjeme saludar a las personas que se han por venido supuesto, conectando. Dios les continúe bendiciendo. Tenemos por aquí, yo vi Milvis González, el Señor le bendiga. Tenemos también por aquí a Laura Medina en Canadá. El Señor les continúe bendiciendo. No deje de colocar su aporte en el chat, que también nos bendice, porque a medida que la gente lo observa, lee los comentarios que también son de bendición. No deje de colocar su aporte en el chat. Ahora sí, pastor, continúe.
Pastor, rapidito, Mateo capítulo 13, el versículo 44 al 46, expone un ejemplo de algo interesante. Es un hombre que descubre, vamos a decirlo así, parafraseándolo, un tesoro, ¿sí? Descubre un tesoro en una propiedad, ¿sí? En un terreno, vamos a decirlo así. Descubre que hay un tesoro allí escondido. Dice la palabra, inclusive cuando lo descubre, me imagino que se asombró y dijo, wow, qué tremendo tesoro. O sea, y lo esconde. Si él lo esconde, quiere decir que las multitudes no tenían conocimiento de eso. Interesante. ¿Sí? Si estaba escondido, estaba fuera del rango de visión de las multitudes. Entonces, qué interesante porque él evalúa en el instante, hace una operación lógica, matemática. Dice, ¿qué tal si yo voy y vendo todas mis posesiones que tienen un rango inferior, ¿sí? Que tienen un menor valor? Vendo todo eso, recaudo ese dinero, lo tengo en mi mano, voy y negocio y compro esa propiedad que sé tiene un valor mucho más alto. En ese momento no hay tristeza, pastor, por despojarse de lo que él tenía en ese momento, porque sabe que está haciendo el negocio redondo, porque sabe que está haciendo el negocio más trascendente de su vida, que ningún negocio, ninguna bolsa del mundo le iba a dar la rentabilidad que iba a tener comprando esa heredad. Si lo llevamos al punto de vista espiritual, nosotros en Dios encontramos el tesoro más grande de nuestra vida. La mejor inversión cuando lo descubrimos, porque él pueden haber multitudes queriendo buscar cosas, pero cuando nosotros descubrimos eso y miramos y comparamos lo que nosotros éramos, lo que nosotros teníamos, lo que nosotros sí que era lo mejor, que era lo más valioso, mi negocio, mi profesión, mi oficio, mis propiedades, mi estatus social, cuando la persona evalúa todo eso y en contrapunto pone lo que es Dios y el beneficio que va a obtener, comenzando por la vida eterna, ¿sí? Lo que implica caminar con Dios, lo bendecido que va a ser eternamente. Dice, no, o sea, no pospone la compra. Esa persona salió y dijo, yo tengo que ir y rápido, no titubea. Hay personas que reciben la palabra, que reciben la invitación y dicen, déjame pensarlo, es que tengo que razonarlo. El que es comerciante me va a entender, los negocios tienen un rango de oportunidad. ¿Sí? Y no hay tristeza en el corazón por desprenderse de algo, ¿verdad? Que no tiene tanto valor para invertir en algo que tiene mucho valor. Cuando yo veo esta escena, pastor, y la imagino y me la ilustro de esta forma. Por un lado tengo al Señor Jesús aquí a mi mano derecha con la cruz ya montada encima, ¿sí? Diciendo, haciendo ya, ¿quieres venir? ¿Tú quieres venir conmigo? Y al lado de él están los otros discípulos que también decidieron tomar su cruz. Y del otro lado puedo tener a mi mano izquierda la multitud, que algunos dicen, yo tendría que pensarlo, yo no estoy seguro, hasta aquí llego yo no doy este sacrificio. Normalmente lo hemos visto en las películas, como la cruz a veces era el horizontal de la cruz lo que se cargaba, ¿sí? A veces no era necesariamente todo, ¿sí? Y yo puedo ver mi horizontal en el piso y la gran decisión de mi vida. Tomo este horizontal y lo sigo a él. Es cuestión de simple matemática. Si yo he descubierto el tesoro en él, ya yo no voy a ver el sacrificio. Ya el tomar mi cruz, ¿sí? Y seguirle es un costo menor, una inversión que tiene un rango menor en proporción a la ganancia grande que yo voy a tener. Entonces, esto pasa de ser algo triste, algo que puede causar cierta tristeza en el corazón, cierto pesar, a ser un hecho afortunado.
Quizás al principio no lo entendemos tanto, pero aquí es donde Pistis nos ayuda. Eso, Que quien está diciendo, quien está diciendo toma tu cruz, es alguien que es tan solvente, que es tan verdadero, que es tan genuino, que es la garantía más grande que pudiéramos tener. Entonces, bueno, a ver, miro la cruz, la veo allí y digo, siempre no es tan fácil, pero, ajá, me la pongo en mi hombro y camino, pastor. Y camino con la alegría de caminar con Él, de la alegría de caminar también junto a mis hermanos, de caminar junto a los discípulos, porque sé que es la decisión más importante y más trascendente en nuestra vida. Yo creo pastor, que ese, sí, ese, diga. este ejemplo que trae usted de Mateo capítulo 13 es la plataforma ideal para los versículos que siguen de esta cita de Lucas. Porque cuando estaba estudiando esta cita, alguien que no entendió el tesoro fue el joven rico. Uh-huh. El joven rico no entendió el tesoro de Cristo, Sí, ¿sí? Y entonces prefirió sus propiedades que frente a ese valor son insignificantes, ¿sí? así es, Son insignificantes. así Y, es, pastor. y este tesoro puede estar ahí, pero si la gente no tiene la revelación del tesoro, va a seguir tomando ese valor insignificante, así en lo natural sea grande, ¿sí? Sí, Porque así es. cuando Jesús está enseñando esta historia al joven rico, eh, los discípulos le preguntan, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque Jesús le está diciendo, óyeme, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces ellos dicen, oye, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque había seguramente gente con riquezas y que iban a preferir Uh-huh. eso, Uh-huh. iban a preferir lo natural, iban Claro. a preferir esto y no este tesoro que es Cristo para poder tomar la cruz. Y yo quiero ir al texto, por cuestiones del tiempo, son las 7:07 de la mañana, Sí, sí. voy a leer desde el versículo 28 hasta el último versículo y, Perfecto. y seguimos compartiendo. ¿Le parece, pastor? Optimizando el tiempo, sí, señor. Bueno, es que aquí nos Es ponemos a que hablar. esto da para No, no, pasar no, tres no. horas acá No, por eso le estoy diciendo que fácilmente. aquí nos toca estar muy atentos porque Sintetizar. si no, aquí terminamos en un desayuno. ¿Sí? Desayuno, almuerzo. Dice el versículo 28, dice así, versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y mire, pastor, que no renuncia Dios no está interesado en quitarle las cosas, el Señor no está interesado. El Señor lo que está mirando es, óyeme, ¿cuánta Jerarquizar. revelación tiene usted que prefiere dejar ese otro tesoro que usted tiene natural por un mayor tesoro? ¿Ah? Sí, así Si es. usted no tiene la capacidad de renunciar a esto, difícilmente va a poder disfrutar de esto. Difícilmente va a poder cargar la cruz. Ese horizontal que se mencionó ahorita. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, pastor? Con la plataforma que usted estableció de Mateo capítulo 13 también. Eh, eh, Pastor, yo pienso que nosotros mientras, ah, vuelvo mucho al principio, creo que ahí hay un poder muy fuerte para entender, en la medida que nosotros conocemos, ¿sí? A qué nos estamos enfrentando también. Sacar las cuentas, que para mí, con la gloria de Dios,
he sido arquitecto, he sido constructor. Si hay un error frecuente, Pastor, en nuestro oficio a veces es no prever, ¿sí? Los recursos suficientes para comenzar y para concluir, ¿sí? Exitosamente una obra. Yo pienso que tiene que ver, Pastor, con hacer esa conciencia, ¿sí? Ese justo valor. Estamos llamados, el Señor está queriendo mostrarnos no la economía como tal, sino que jerarquicemos, que podamos jerarquizar, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante y más valioso para nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que la decisión más que nos va a dar mayores resultados, mejores resultados, mayor fruto, mayor satisfacción, en la que nosotros podamos invertir nuestra vida, en la que nosotros podamos invertir nuestras fuerzas y al final tener contentamiento? Yo creo que es una invitación a la conciencia, pero al mismo tiempo hay una motivación, porque es que este camino no se toma por emociones. Es muy común la gente que está en una sensación de agrado, está en una sensación, sí, de pensar que su vida es emocionante, qué bonito, qué todo, qué colorido es todo este evangelio, pero hay una realidad, hay un precio que hay que aportar. Hay un precio que hay que aportar, Pastor. Y yo pienso que es lo mismo que vive un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, que tiene que hacer cualquier cantidad de sacrificios, que la gente lo ve en las pantallas, que los ve en los primeros planos de los diarios en el mundo, pero detrás de ello hay un esfuerzo, hay un precio pagado, hay una cruz que ellos de algún modo también, sí, un Claro, sacrificio que ellos hicieron para poder alcanzar, para poder ser competitivos. Yo pienso que es un llamado a eso, a que nosotros podamos sincerarnos, a que nosotros podamos entender que nada va a venir así de la nada, ¿sí? Que nosotros tenemos que dar un paso, que el Señor sí ha prometido, nos está prometiendo, nos está diciendo, pero cuenta nuestra voluntad. Y aquí se engancha con lo que usted decía, es la decisión nuestra, no es impuesta, a así es, diferencia de aquel tiempo, pastor. así es. Eh, Yo, Pastor, sí, yo observo aquí, pastor, que importante es que nos demos la oportunidad de conocer a Jesús, de así es. conocerlo, que genere ese pistis, esa confianza, ¿sí? Sé que cuesta seguir. Yo cuando lo conozco, sé que cuesta, pero que al final veremos los resultados, ¿sí? Amén. Al final viviremos eternamente con el Señor. Porque aquí cuando dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula, ¿sí? Que usted pueda conocer. Es lo que está diciendo, conozca lo que usted tiene, conozca lo que va a edificar, conozca su enemigo, la guerra, conozca, ¿sí? Porque cuando usted conoce, usted sabe que lo tiene para terminar o no tiene para terminar, ¿sí? Lo tiene claro, Lo lo tiene tiene claro. claro. Y lo más seguro es decir, óyeme, con Jesús estoy seguro. Con Jesús, Él me dará las fuerzas cuando haya debilidad. Él irá Amén. delante Así de es. mí. No estoy solo, ¿sí? Él está conmigo. Él es Amén. omnipresente. Él es omnipotente. Cuando empiezo a conocerlo, cuando empiezo a conocerlo. Ahí, ¿sabe, pastor? Hay un versículo que a mí me llama poderosamente la atención. Y está en Colosenses capítulo 3, que dice la escritura, que si nosotros hemos muerto, ¿sí? Ujú. Vuestra vida, dice. ¿Cómo así muerto y vida? Ok, porque ya resucitamos en Cristo. Amén. Vuestra vida está escondida con Mira, Cristo en fantástico. Dios. Así Y es. cuando yo empiezo a entender y conocer esta verdad, esta realidad, mi caminar sí o sí es con una mayor confianza. Y bien interesante esa cita, pastor. También es una de mis favoritas. Porque la única manera de que nosotros podamos ser esos discípulos es que tenemos que hacer ese recorrido, escondernos en Él, y escondernos en Él es ser tan ejemplo de Él, tenemos que mimetizarnos con Él, ¿sí? Que tenemos que imitarlo en Él en todo, Amén. para nosotros poder avanzar con Él y llegar a la presencia de Él, para nosotros podernos conectar con las promesas de Dios. Porque de Así es. otra forma,
no seríamos Él, seríamos dos, no seríamos uno con Él. Así, Esa es interesante. Pastor, pastor. hay una cita que solamente lo voy a mencionar. Es un caso más o menos similar, de cierto modo, tiene cierto parecido por cuanto hay una multitud también grande y la multitud también siente la palabra fuerte, ¿sí? Eh, Juan 7, 60 al 71, ¿sí? El Señor está haciendo una serie de, también vamos a decirlo, no de exigencias, pero sí de acotaciones puntuales, compromisos a los que hay que asumir, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Y hasta sus propios discípulos decían, esto está como fuerte, ¿no? Esto está difícil. ¿Y qué le pasó? ¿Sí? Pero ojo con esto, también había una gran multitud. Por eso es que yo digo que estas palabras del Señor Jesús actuaban para afirmar definitivamente a los discípulos y actuaban al mismo tiempo como un repelente con la gente que definitivamente tenía otra posición en su corazón. Entonces, me llama la atención el caso de Pedro. ¿Cómo reacciona Pedro? Cuando el Señor le confronta y le dice, ¿y ustedes también quieren irse? Y la respuesta de él, Pedro, que era un hombre rápido, porque la escritura da cuenta de la sagacidad, del ímpetu, del temperamento de Pedro. Yo creo que hizo sus cuentas rápido, simple aritmética, si sumó, multiplicó rápido y dijo, no, ¿a dónde más iremos? Si ya nosotros te conocemos, y ahí la importancia del pistis, del conocer, había tal reputación del Señor Jesucristo, de lo que Él representaba, había un conocimiento en el corazón de Pedro, a pesar del ímpetu de Pedro, a pesar de algunas cosas que después fueron cambiando en él, ¿verdad? Pero había una nitidez clara, había una certeza clara de quién era Jesús. Y le dice, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde, qué otra cruz voy a cargar? Esta es lo que voy a hacer. No estoy entendiéndolo todo, pero si tú dices No, que no. todos tenemos que pasar por aquí. No, es que seguramente no lo entendía, o sea, es que recordemos que Pedro era del vulgo, ¿sí? No letrado. Y como yo no entiendo este vocabulario, si come mi carne, bebe mi sangre, yo no sé qué quiere decir hoy, pero ¿a dónde más iremos? Lo que conozco me es suficiente hoy seguramente para decir a dónde más iremos. Lo hermoso de esto, usted lo mencionó ahorita, pastor, es que a medida que conozco a Jesús voy como la luz de la aurora y Así voy es, así es. en un crecimiento, en un fruto creciente de conocerlo, conocerlo y conocerlo cada día más para llegar a la plenitud de estos apóstoles que dieron su vida por una verdad, porque esa Amén. verdad los hizo verdaderamente libres, Libres. libres. Amén. ¿Sí? Así Amén, que pastor. qué bueno que nosotros nos demos la tarea de conocer cada día más. Yo sé que tiene algo más ahí, pastor, pero déjeme ya en este aterrizaje de este café saludar a las Sí, personas señor. nuevamente. Aquí veo algunos comentarios y qué bonito que está desde la isla Margarita. El Señor Ajá. les bendiga. Aquí está Rosadi, bendiciones. Dice bendiciones sobre abundante desde la isla. Recibimos una Amén. Amén, pastora. Un bendición fuerte desde la abrazo. un abrazo. También está aquí Juan Carlos Moncaliano también dando su aporte. Dice que cuando conocemos a Cristo, las prioridades cambian. Eso es cierto, las prioridades cambian. Pero cuando lo conocemos, cuando nos Amén. sumergimos en Cristo, también está conectado aquí desde España, Felipe. Un abrazo, Felipe. El Señor le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por su vida, por su casa y por supuesto no quiero dejar pasar de saludar a mi Señor Padre en la Dorada Caldas. Papá, bendiciones, qué bueno que esté conectado con nosotros en este Café de Reino, así la iglesia aquí en Bucaramanga y en su área metropolitana. Pastor, vamos cerrando nuestro café, porque si no esto Amén. termina en un desayuno, almuerzo Almuerzo. de reino, ¿sí? Así es. Yo tengo que salir corriendo.
Pastor, me llama la atención para concluir. Y ahí nos damos cuenta que el mensaje del Señor Jesucristo no era hacer acepciones de personas, no estaba centrado en otra cosa, sino en llamar la atención para que se pudiera abrir el velo del entendimiento, pudiesen los discípulos mencionar lo que él quería decir. En los versículos del 34 al 35, cuando está hablando del tema de la sal, ¿no? Cuando la sal pierde su valor. Yo creo que es interesante porque se ve que cambia el contexto, ¿sí? Cambia de la crucifixión, ¿sí? Cambia del escenario, ¿sí? Y deja entrever que él va a que nosotros tenemos que ir a lo prioritario, tenemos que mantener la consistencia, tenemos que mantener nuestros principios, tenemos que mantener nuestros valores. Entonces, muchas veces donde hay multitudes, de alguna manera el Evangelio a veces es muy suave. Se teme de pronto incomodar a alguien, se teme de pronto que las multitudes se alejen, porque es que el Evangelio es un traje que para la persona que está habituada a otro estilo de vida, al principio le es incómodo. ¿Sí? Es una camisa que entra un poco apretada, solo que nosotros después nos vamos poniendo fitness y entonces va cambiando nuestra talla, pastor. Pero qué interesante porque no negociar los principios, no negociar el valor, lo que nosotros, no perder la esencia. Yo creo que hacia allá apunta. Si usted quiere ser un discípulo, usted tiene que caminar en un evangelio que no se desvirtúa, que no hay sombra de variación, que no se adapta, que es uno solo, porque esa es la manera de nosotros, es una sola línea. No es porque algunos piensan que es cuestión del pasado, que es anticuado, que estos valores son obsoletos. No, todo lo contrario. Esto es poder, esto es vida y vida eterna. Entonces yo pienso que tratar de suavizarlo, le hacemos un flaco favor al Evangelio de Cristo, tratando yo soy partidario que la verdad de Cristo hay que hablarle con mucho amor, pero no la podemos desvirtuar. No la podemos desvirtuar para agradar al hombre. Sí, exacto. Porque pierde su esencia, pierde su razón de ser. Entonces nos perdemos a nosotros mismos, no nos damos cuenta. Entonces llega un momento en que pareciera que queremos agradar más a las personas que agradar a Dios, cuando es todo lo contrario. Pastor, yo creo que en esta reflexión, ¿verdad?, de la palabra, ha sido útil porque nos enseña lo importante que es meterse con Dios, escudriñar las escrituras, razonarlas. Este es un camino donde no todo lo vamos a aprender de un momento a otro. Son las experiencias en Dios, son las batallas ganadas en Dios, ¿sí? A medida de que el creyente va comenzando a depender de Dios. Para mí, que he sido extranjero en esta tierra, ¿sí?, aprender a depender de Dios ha sido un paso de fe gigante, ¿sí? En determinados momentos, cuando he podido inclusive en mi oficio estar desempleado, es mirar atrás y decir: Señor, tú me has guardado, me guardaste en tal lugar, me has provisto acá, me has provisto allá. No sé, pareciera que no puedo ver más allá, pero yo te conozco y sé que como has estado conmigo en el pasado, así de fiel vas a estar conmigo en el presente. Entonces yo, como creyente, no lo voy a tener todo tan claro, pero a medida que yo voy alcanzando y viendo la fidelidad de Dios, mi fe y la reputación de Dios en mí crece. Si crece la reputación, crece mi confianza en Dios. Amén. Es algo que se va a ir cultivando para aquellos que están caminando, pastor. Esto es acción. Caminando con Cristo, no estáticos, no parados. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Síganme. Eso implica que tiene que caminar con Él, que tiene que hacer vida con Él, porque ese es el otro escenario, lo que nosotros constantemente estamos aprendiendo de Él. Es una vida en movimiento, es una vida de constancia, del habitar juntos con Él. Amén, amén, amén. Pastor, ¿usted quiere agregar algo? No, pastor, yo de verdad muy agradecido con Dios por la oportunidad de tenerle en este café.
es de gran bendición para nosotros en este tema de hoy, lo que cuesta seguir a Cristo. Y lo que cuesta seguir a Cristo parte de una plataforma de conocerlo que genera tal confianza que podamos seguirle con ese horizonte, con esa parte de la cruz horizontal. Y conocernos nos va a dar seguridad. Amén, definitivamente. Si tenemos seguridad, vamos a ver los milagros. Pastor, quiero pedirle el favor de que oremos este café, que ore por la iglesia, que ore por el tema que nos dio aquellas personas que hoy estuvieron conectadas y las que se irán a conectar, porque eso suele pasar. Así que, por favor. Las que lo ven en diferido. Eso, sí, por favor. Entonces, oremos, pastor, por favor. Amén. Padre bueno, Padre santo, Señor nuestro Dios, Padre, en esta hora ponemos delante de ti, Señor, la iglesia, ponemos delante de ti cada persona que está conectada en este momento y los que habrán de verlo después, y el efecto que producirá esta palabra que has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Estamos agradecidos, Señor, porque esto nos fortalece nuestra fe, fortalece nuestra visión, nos anima, nos animamos unos a otros, Padre, con este tipo de mensajes, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día esto se haga una realidad, a que nuestro caminar contigo sea un caminar constante, que podamos avanzar. Sabemos que si estamos contigo, estamos seguros, eres la más confiable opción que tenemos en nuestra vida. Señor, aun y cuando no entendamos todo, pero eres lo más confiable que se nos ha acercado y se nos ha presentado en nuestra vida. Damos gracias por cada una de las personas en los distintos lugares que están conectados en esta hora. Sabemos, Señor, que tienes procesos en sus vidas, que tienes, Señor, propósitos en sus vidas, como la tienes en la nuestra. Rey, bendecimos ese propósito tuyo, Señor. Amén. Entregamos en ti esta palabra y el efecto que habrá de surgir en adelante. Te estamos agradecidos, Señor, por este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Pastor, muchas gracias. El Señor le continúe bendiciendo. Y a todos ustedes que se conectaron esta mañana, el Señor les continúe bendiciendo. No deje de darle compartirse un instrumento de Dios para que otro también sea bendecido con la palabra. Un abrazo, pastor. Fuerte. Bendiciones. Saludos a todos. Espero que no sea la primera ni la última. Espero que no, de ninguna manera. Más. Un abrazo, pastor. En línea. Chao, chao.